En el gélido invierno de 1957, el Monasterio de la Quietud Eterna y sus 47 habitantes se desvanecieron por completo en los picos de Asturias. 50 años después, el retroceso de un glaciar revelaría una puerta de sótano olvidada, y con ella una verdad mucho más sombría que la furia de la naturaleza. El monasterio no era solo un edificio de fe, era un bastión de conocimiento y un refugio aislado del mundo. Sus muros de piedra, erigidos siglos atrás, habían resistido inviernos feroces y el paso del tiempo. Dentro, una comunidad autosuficiente de monjes, personal laico y varias familias vivían según sus propias reglas, lejos de la atenta mirada del régimen franquista. Su biblioteca, famosa en círculos muy reducidos, albergaba textos considerados peligrosos, libros que susurraban ideas de libertad y pensamiento crítico. Aquel febrero fue especialmente brutal. Las nevadas comenzaron a finales de enero y no cesaron, acumulando metros de nieve que transformaron el paisaje en un desierto blanco e intransitable. Las líneas telefónicas, frágiles y expuestas, fueron las primeras en caer, sumiendo al monasterio en un silencio absoluto. Para los habitantes, era una prueba más de su resiliencia, una incomodidad a la que estaban acostumbrados, sin saber que esta vez el aislamiento sería definitivo y eterno para todos ellos. La última comunicación registrada fue una breve transmisión por radio del prior Anselmo al obispado, informando de que las provisiones eran abundantes y el ánimo de la comunidad era fuerte. Habló de la nieve como una bendición que purificaba la tierra, una metáfora que adquiriría un significado macabro con el paso de las semanas. Después de esa transmisión, solo hubo estática, un silencio que, al principio, fue interpretado como una consecuencia lógica de la tormenta que azotaba la cordillera. En el cercano pueblo de Cangas, la ausencia de los monjes en el mercado semanal comenzó a generar una leve inquietud. El monasterio era una pieza clave en la economía local, proveyendo quesos y licores artesanales. La gente asumió que la nieve los mantenía atrapados, una situación recurrente. Nadie podía imaginar que la vida tras esos muros se había extinguido de una forma violenta, no por el clima, sino por la mano del hombre que se escondía detrás de él. La comunidad del monasterio incluía a más gente que los propios clérigos. Estaba el carpintero, un hombre viudo que vivía allí con su hijo adolescente, la cocinera y su familia, y un puñado de intelectuales que habían encontrado en la quietud eterna un santuario para sus ideas. Eran 47 almas en total, un microcosmos de resistencia silenciosa que confiaba en la protección de la montaña y la discreción de sus muros para sobrevivir a una época de represión y miedo. La alarma real no sonó hasta que pasaron 3 semanas sin noticias. El obispado, incapaz de establecer contacto, solicitó formalmente a la comandancia de la Guardia Civil que enviara una patrulla para verificar la situación. La tarea fue asignada a un joven y ambicioso capitán llamado Mateo Vargas, un hombre conocido por su eficiencia y su lealtad inquebrantable al régimen. Su misión era simple: abrirse paso a través de la nieve y confirmar el estado de los habitantes del monasterio. El viaje de la patrulla fue una odisea. Tuvieron que usar esquís y mulas para avanzar por un terreno que el invierno había vuelto irreconocible y hostil. El viento helado cortaba la piel, y el sol reflejado en la nieve cegaba a los hombres. El capitán Vargas empujaba a su equipo con una determinación férrea, repitiendo que el deber estaba por encima de cualquier comodidad. Su rostro, impasible, no revelaba ninguna emoción mientras se acercaban a la ladera donde debía alzarse el monasterio. Cuando finalmente llegaron al lugar, la escena era de una devastación absoluta y sobrecogedora. Donde antes se erigía el histórico edificio, ahora solo había una inmensa y caótica masa de nieve, rocas y árboles arrancados de cuajo. Parecía que la montaña entera se hubiera desplomado sobre el valle,
No quedaba ni un solo muro en pie, ni un tejado, ni el más mínimo indicio de que allí hubiera existido vida humana. Era un lienzo de destrucción blanca. El capitán Vargas y sus hombres inspeccionaron el perímetro, hundiéndose en la nieve hasta la cintura. La escala de la avalancha era, según sus propias palabras, de una ferocidad bíblica. Cualquier estructura habría sido pulverizada al instante, arrastrada y sepultada bajo toneladas de detritos. La conclusión parecía obvia: una tragedia natural de proporciones monumentales. No había nada que buscar, ni a quién rescatar. Solo un silencio sepulcral que lo envolvía todo. El informe oficial de Vargas fue conciso y definitivo. Declaró que el monasterio de la Quietud Eterna había sido completamente destruido por una avalancha sin precedentes, probablemente causada por la acumulación de nieve en las cornisas superiores de la montaña. Calificó cualquier intento de recuperación de cuerpos como imposible y temerario, sellando el lugar como un camposanto. El caso fue cerrado con una rapidez que, en retrospectiva, resultaría sospechosa. Las familias de las víctimas recibieron cartas de condolencia firmadas por las autoridades. Se hablaba de un acto de Dios, de la fuerza indomable de la naturaleza. Se organizaron misas en memoria de los desaparecidos y sus nombres fueron grabados en una placa conmemorativa en la iglesia del pueblo más cercano. La narrativa oficial se cimentó con la solidez de una lápida, aceptada por una sociedad acostumbrada a no hacer preguntas y a aceptar las verdades impuestas. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. Los ancianos de la comarca contaban a los niños el cuento del monasterio que fue tragado por la montaña, una advertencia sobre la arrogancia del hombre frente al poder de la naturaleza. La ladera devastada se fue cubriendo de nueva vegetación y la memoria de las 47 almas se fue desvaneciendo, convirtiéndose en un eco melancólico que resonaba en los valles de los picos de Asturias en los días de viento. El carpintero del monasterio, abuelo de un niño que aún no había nacido, fue recordado como un hombre bueno que encontró un final trágico. Su hijo, que se había marchado a la ciudad a estudiar meses antes de la catástrofe, quedó como el único superviviente de su linaje directo, cargando con el peso de una pérdida sin cuerpo que velar, sin una tumba a la que llevar flores. Una herida abierta que pasaría a la siguiente generación. Nadie cuestionó la versión de Mateo Vargas. Su actuación fue elogiada como heroica y su carrera en la Guardia Civil ascendió meteóricamente en los años siguientes. Se convirtió en un pilar de la comunidad, un hombre respetado cuya palabra era ley. Su testimonio sobre la avalancha era la única verdad, la única historia que se permitió contar. El silencio de los 47 desaparecidos garantizaba que ninguna otra voz pudiera contradecirle. La vida en la comarca siguió su curso, adaptándose al vacío dejado por el monasterio. Las rutas comerciales cambiaron, las leyendas se actualizaron y las nuevas generaciones crecieron con la historia de la avalancha como un hecho histórico incontestable. El pasado, creían todos, estaba firmemente enterrado bajo la nieve y la roca, inaccesible e inmutable. Un capítulo cerrado y sellado para siempre por la geografía y el tiempo. El régimen utilizó la tragedia como un ejemplo del orden natural, una demostración de que existían fuerzas más allá del control humano. Sirvió como una distracción conveniente, una historia de dolor que no implicaba culpas políticas ni responsabilidades. La naturaleza fue la única acusada y contra ella no cabía juicio ni castigo. Era el crimen perfecto, sin asesino visible y con 47 testigos silenciados para la eternidad. La herida abierta de las familias nunca cicatrizó del todo. La falta de un funeral, de un cuerpo que llorar, dejó un vacío que ninguna explicación oficial podía llenar. Era una pena suspendida en el tiempo, una pregunta sin respuesta que se transmitía de padres a hijos. ¿Fue realmente tan simple? ¿Pudo la montaña, que los había protegido durante siglos,
¿Haberse vuelto contra ellos con tanta saña y precisión? La nieve de aquel invierno de 1957 se derritió con la llegada de la primavera, pero la capa de hielo que cubría la verdad permaneció intacta. Década tras década, nuevos inviernos añadieron más capas de nieve y olvido sobre la ladera. El monasterio de la Quietud Eterna pasó de ser una noticia a ser un recuerdo, y de un recuerdo a ser poco más que un nombre en un mapa antiguo. La historia oficial, sin fisuras aparentes, se mantuvo firme durante 50 años. Una tragedia natural, un accidente inevitable. Así constaba en los archivos, en los libros de historia local y en la memoria colectiva de toda una región. La versión del capitán Vargas se había convertido en la verdad absoluta, una roca tan sólida como las montañas que la rodeaban. Pero la geología tiene una memoria más larga que la de los hombres. Mientras el mundo cambiaba, los glaciares de los picos de Asturias comenzaron un lento e inexorable retroceso, víctimas silenciosas de un clima cada vez más cálido. El hielo, que había sido cómplice y guardián del secreto, empezó a ceder, revelando poco a poco lo que había mantenido oculto durante medio siglo. La historia de la avalancha era una mentira bien construida, una tapadera perfecta para una atrocidad. Lo que yacía bajo el hielo no eran los restos de un edificio aplastado, sino la escena de un crimen meticulosamente planificado. Los cuerpos no estaban dispersos y destrozados por la fuerza de la naturaleza, sino ordenados y conservados por el frío extremo. La comunidad creía que la montaña se había llevado a 47 de los suyos. Aceptaron la tragedia con la resignación de quienes viven a merced de los elementos. Vivieron durante 50 años con la idea de que la naturaleza era la única responsable del silencio que emanaba de aquella ladera. Una creencia que les proporcionaba un consuelo frágil, pero necesario. El tiempo, sin embargo, no siempre entierra la verdad. A veces, simplemente la preserva. La nieve había cubierto las pruebas, y el relato oficial había ahogado las dudas. Todo estaba diseñado para que el misterio del monasterio de la Quietud Eterna permaneciera sin resolver. Una nota a pie de página en la crónica de los desastres naturales. Pero la versión oficial estaba a punto de resquebrajarse, tan inevitablemente como el glaciar que se derretía bajo el sol. Lo que nadie sabía era que la clave del misterio no estaba en los archivos polvorientos ni en los testimonios olvidados, sino congelada en el tiempo, esperando pacientemente en una cripta de hielo. ¿Quién se había beneficiado realmente de aquel silencio helado? 50 años después, en el verano de 2007, el mundo era un lugar radicalmente distinto. El régimen que había cimentado la versión oficial de la tragedia era ya solo un capítulo oscuro en los libros de historia. En los picos de Asturias, un equipo de geólogos de la Universidad de Oviedo no buscaba fantasmas del pasado, sino datos sobre el presente. Medían el alarmante retroceso de los glaciares, un síntoma inequívoco del cambio climático. El hielo, que durante medio siglo había sido un guardián silencioso, se estaba retirando, revelando un paisaje que ningún ser humano había visto desde aquel fatídico invierno. La expedición era rutinaria, una labor de mediciones y toma de muestras en la misma ladera que una vez albergó el monasterio de la Quietud Eterna. La leyenda local era conocida por todos, pero para la ciencia era simplemente un dato geográfico. Fue durante una de estas mediciones cuando una de las científicas más jóvenes del equipo notó un destello anómalo. No era el brillo natural del cuarzo en la roca, sino el reflejo del sol sobre una superficie metálica, oscura y oxidada, que emergía del borde del glaciar como un diente de hierro brotando de la tierra helada. La curiosidad venció al protocolo científico. El equipo se desvió de su ruta para investigar el hallazgo. A medida que se acercaban, la forma se hizo más clara. Era el dintel de una puerta de bodega, forjada en hierro y enmarcada en bloques de granito perfectamente tallados. La estructura estaba milagrosamente intacta,
protegida de la supuesta avalancha por una cornisa de roca que había actuado como un escudo natural. Este simple hecho ya contradecía la narrativa de una fuerza destructora que lo había arrasado todo. La puerta estaba sellada no solo por el óxido, sino por una gruesa capa de hielo. Con herramientas de mano y una determinación creciente, el equipo trabajó durante horas para despejar el hielo y forzar la cerradura corroída. No sabían qué esperaban encontrar, quizás viejas barricas de vino, provisiones olvidadas o simplemente un sótano vacío. Cuando la pesada puerta finalmente cedió con un gemido metálico que rompió el silencio de la montaña, una ráfaga de aire gélido y extrañamente puro escapó de la oscuridad, un aliento conservado durante 50 años. El interior era una negrura absoluta, un vacío que parecía contener un secreto inmenso y terrible. Encendieron sus linternas frontales, y los haces de luz cortaron la oscuridad, revelando una escena que heló la sangre de todos los presentes. No era una bodega, era una cripta improvisada. A lo largo de las paredes de piedra y en el centro de la estancia yacían figuras humanas, hombres, mujeres y niños, todos perfectamente conservados por las temperaturas bajo cero, como estatuas de cera en un museo macabro. Sus ropas de invierno de los años 50 estaban intactas, y sus rostros mostraban expresiones de sorpresa y miedo congeladas para siempre. La visión era sobrecogedora y profundamente perturbadora. Uno de los geólogos que había servido como médico militar en su juventud se acercó a uno de los cuerpos, el de un hombre con hábito de monje. La causa de la muerte fue evidente al instante. No había signos de aplastamiento ni los traumatismos brutales que provocaría una avalancha. En su lugar, un pequeño y nítido orificio en la sien derecha contaba una historia muy diferente, una historia de violencia deliberada, fría y precisa. Revisaron otros cuerpos y el patrón se repitió: heridas de bala, ejecutadas a quemarropa. Esto no fue un acto de Dios, fue una masacre. La llamada a la comandancia de la Guardia Civil de Cangas de Onís fue tensa y urgente. La noticia se transmitió con incredulidad y cautela, pero la evidencia era irrefutable. En cuestión de horas, la remota ladera de la montaña se convirtió en el centro de una operación policial a gran escala. El lugar fue acordonado y equipos de la Unidad de Criminalística y Forenses comenzaron el delicado trabajo de documentar y recuperar los cuerpos. El monasterio de la Quietud Eterna había resurgido de su tumba de hielo no como una leyenda, sino como la escena de un asesinato en masa. La noticia estalló en los medios de comunicación como una bomba de relojería. Los titulares pasaron de ser un curioso hallazgo arqueológico a la crónica del descubrimiento de una fosa común de la época franquista. Las imágenes de los cuerpos siendo extraídos del hielo conmocionaron a España y al mundo. La vieja herida de la comarca, cubierta por décadas de olvido y aceptación resignada, se reabrió de forma brutal. La historia de la trágica avalancha se desmoronó en un solo día, reemplazada por preguntas aterradoras que exigían respuestas urgentes. Para Javier Rojas, un historiador de 50 años que vivía en Madrid, la noticia fue un terremoto personal. Vio la primera imagen en un informativo nocturno, el rostro congelado de un hombre que podría haber sido su abuelo, el carpintero del monasterio. Creció a la sombra de esa pérdida, con la historia oficial que su padre nunca había aceptado del todo, una narrativa que siempre pareció demasiado simple, demasiado conveniente. La falta de un cuerpo que llorar había dejado un vacío en su familia, una pena suspendida, que se había transmitido a través de las generaciones. Aquella noche, Javier no durmió. Desempolvó una vieja caja de madera que contenía las pocas pertenencias de su abuelo, algunas cartas, una fotografía descolorida y la notificación oficial de su muerte, firmada por un joven capitán de la Guardia Civil llamado Mateo Vargas. La carta hablaba de la furia indomable de la naturaleza. Al leer esas palabras, Javier sintió una oleada de rabia fría. La naturaleza no había sido la culpable. Alguien había asesinado a su abuelo
y a otras 46 personas, y luego había usado la montaña como cómplice para ocultar su crimen. La decisión fue instantánea y visceral. Su vida como historiador, dedicada a desentrañar las verdades del pasado, lo había preparado para ese momento. Ya no era un académico observando la historia desde la distancia. Era el nieto de una víctima, con el deber de buscar la justicia que se le había negado a su familia. A la mañana siguiente, con una pequeña maleta y la caja de recuerdos de su abuelo, condujo hacia Asturias. Se dirigía no solo a un lugar geográfico, sino al corazón de un misterio que había definido su propia existencia. Mientras tanto, los informes forenses preliminares confirmaban lo que los geólogos habían sospechado. Las 47 víctimas habían sido ejecutadas. Los análisis balísticos identificaron los proyectiles como munición de 7.92 y 57 metros, el calibre estándar utilizado por los fusiles Mauser, que eran el arma reglamentaria de la Guardia Civil en la década de 1950. La implicación era tan clara como escalofriante. Las fuerzas del orden del régimen podrían haber sido las responsables directas de la masacre. El caso, oficialmente reabierto, se convirtió en una investigación por crímenes de lesa humanidad. Javier llegó a un pueblo en plena efervescencia. Periodistas de todo el mundo se agolpaban en las calles y el ambiente estaba cargado de tensión y viejos recelos. Se presentó ante la inspectora al mando de la investigación, una mujer pragmática y curtida llamada Elena Murillo, quien lo recibió con una mezcla de compasión y escepticismo profesional. Le mostró la foto de su abuelo, explicando su conexión personal con el caso. Quería acceso, información, pero sobre todo quería que la verdad, toda la verdad, saliera a la luz, sin importar a quién pudiera salpicar. La inspectora Murillo le explicó la cruda realidad. Investigar un asesinato de 50 años de antigüedad era una tarea titánica. La mayoría de los posibles testigos estarían muertos, los documentos se habrían perdido y los recuerdos estarían distorsionados por el tiempo. Además, se enfrentaban a un muro de silencio construido durante décadas, una versión oficial que había sido aceptada como un dogma. La gente de la comarca había aprendido a no hacer preguntas, una lección grabada a fuego durante la dictadura. Sin embargo, la evidencia física era innegable y les obligaba a seguir adelante. El foco de la investigación se centró inevitablemente en el informe original de 1957. El documento, firmado por el entonces capitán Mateo Vargas, era ahora una pieza clave. Su descripción de una avalancha de ferocidad bíblica que había pulverizado el monasterio era una mentira flagrante. La bodega intacta y los cuerpos ejecutados demostraban que su informe no fue un error de juicio, sino un acto deliberado de encubrimiento. La pregunta que ahora flotaba en el aire era si Vargas fue solo un encubridor o también el arquitecto de la matanza. Javier comenzó su propia investigación paralela, sumergiéndose en los archivos diocesanos y las hemerotecas locales. Buscaba cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre por qué el monasterio y sus habitantes se habían convertido en un objetivo. Descubrió que la comunidad no solo estaba formada por monjes, sino también por varias familias laicas y académicos que habían buscado refugio allí, gente con un pasado republicano o con ideas consideradas subversivas por el régimen. El monasterio de la Quietud Eterna no era solo un lugar de fe, sino un bastión de resistencia intelectual. Este descubrimiento le proporcionó a Javier el posible móvil del crimen, una purga política. El monasterio era un santuario para indeseables a los ojos del régimen, y su aislamiento lo convertía en un lugar perfecto para una operación de limpieza sin testigos. La avalancha no fue solo una tapadera, fue el sello perfecto para una tumba clandestina, una forma de borrar a 47 personas del mapa y atribuir su desaparición a un capricho de la naturaleza, un relato que nadie se atrevería a cuestionar en la España de 1957. Mientras Javier unía las piezas del por qué, la inspectora Murillo se centraba en el quién.
descubrió que Mateo Vargas no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Tras su heroica actuación en 1957, su carrera había sido meteórica. Ahora, con más de 80 años, era un coronel retirado, una figura patriarcal y venerada en la región, un pilar de la comunidad cuya familia ejercía una influencia considerable en la política y los negocios locales. Era un hombre con un legado intachable, construido sobre los cimientos de una mentira helada. El choque era inevitable. La nueva evidencia forense apuntaba directamente al hombre que la comarca consideraba un héroe. La investigación se adentraba en un territorio peligroso, amenazando con desestabilizar el poder y la paz social de toda una región. Muchos preferían que el pasado siguiera enterrado, que la vieja herida no se removiera. Creían que la verdad solo traería más dolor. Pero para Javier y la inspectora Murillo, la justicia para 47 víctimas inocentes estaba por encima de cualquier comodidad o convención social. Javier se dio cuenta de que no solo luchaba contra el paso del tiempo, sino contra una conspiración de silencio que seguía activa. Sentía la resistencia en la mirada esquiva de los ancianos del pueblo, en las puertas que se cerraban a su paso, en la hostilidad velada de las autoridades locales que protegían el legado de Vargas. Estaba claro que el coronel retirado no era solo un sospechoso, era el guardián de un secreto que muchos tenían interés en proteger a toda costa, incluso 50 años después. La bodega congelada había revelado los cuerpos, pero las verdaderas pruebas, las que podían conectar inequívocamente a Vargas con la masacre, seguían ocultas. Necesitaban algo más que la balística. Necesitaban un testimonio, un documento, una pieza irrefutable que rompiera el muro de silencio y expusiera al monstruo que se escondía tras la máscara de héroe. Javier sentía que la clave debía estar en algún lugar del propio monasterio, un secreto que los monjes hubieran intentado preservar en sus últimos momentos. La reapertura del caso transformó la melancolía de una vieja tragedia en la tensión palpable de una caza humana. La esperanza de una resolución que había estado muerta durante medio siglo renació con una urgencia febril. Para Javier, cada día era una carrera contra el tiempo, consciente de que la avanzada edad de Vargas significaba que el reloj biológico podía concederle al asesino la impunidad que la historia le había negado. No podía permitir que se llevara la verdad a la tumba. La investigación oficial avanzaba con la cautela que exigía la ley, mientras que Javier se movía por los márgenes, guiado por la intuición y su profundo conocimiento del contexto histórico. Sabía que en regímenes totalitarios la verdad a menudo se esconde a plena vista, codificada en diarios, en notas al margen de libros de contabilidad o en símbolos que sólo los iniciados podían entender. Estaba convencido de que el prior Anselmo, el líder del monasterio, no habría muerto sin dejar un rastro, un testamento para el futuro. El hallazgo de los cuerpos había refutado categóricamente la narrativa original, convirtiendo un caso cerrado en el misterio criminal más importante del país. La avalancha había sido una ilusión, una obra de teatro macabra diseñada para ocultar una ejecución extrajudicial. Ahora, la tarea era identificar a los actores, al director y al guionista de aquella terrible función. Todos los caminos parecían conducir a la imponente figura del coronel Mateo Vargas, el hombre que había escrito el primer y último capítulo de la versión oficial. La bodega del monasterio no solo había conservado los cuerpos de las víctimas, sino también la escena del crimen. Cada objeto, cada posición, cada detalle congelado podría ser una pista. La inspectora Murillo ordenó un nuevo y minucioso registro de la cripta de hielo, buscando cualquier anomalía, cualquier cosa que los primeros equipos, centrados en la recuperación de los cuerpos, pudieran haber pasado por alto. La respuesta tenía que estar allí, esperando pacientemente a ser descubierta, oculta en la fría oscuridad.
El descubrimiento de los cuerpos fue un shock que sacudió los cimientos de la comunidad, pero para los investigadores, pronto se hizo evidente que era solo el principio. La verdad sobre lo que ocurrió en aquel monasterio en 1957 era mucho más compleja y siniestra de lo que nadie podía imaginar. No se trataba de un simple acto de represión política. Había capas de secretos dentro de la propia comunidad del monasterio, secretos que alguien estaba dispuesto a matar para proteger. La atención se centró en la figura del prior Anselmo. ¿Qué sabía él? ¿Qué protegía con tanto celo en aquella biblioteca de textos prohibidos? Javier intuyó que el prior era la clave de todo. Si lograba entender sus motivaciones y sus miedos, podría descifrar el enigma. Su búsqueda se convirtió en una obsesión por encontrar la voz del prior, un mensaje póstumo que pudiera hablar en nombre de todos los silenciados. La presión sobre la investigación aumentaba cada día. Los medios exigían respuestas, las familias de las víctimas clamaban justicia y las fuerzas políticas vinculadas al antiguo régimen intentaban minimizar el escándalo, hablando de reabrir viejas heridas. Pero la evidencia era demasiado poderosa para ser ignorada. Los 47 cuerpos congelados eran un testimonio mudo pero elocuente que no podía ser silenciado una segunda vez. El país entero observaba, esperando ver si la justicia podía prevalecer sobre medio siglo de mentiras. Javier y la inspectora Murillo, aunque con métodos diferentes, compartían el mismo objetivo inquebrantable: dar nombre y dignidad a las víctimas y desenmascarar a los verdugos. Se convirtieron en una alianza improbable. El historiador movido por el corazón y la policía guiada por la razón, ambos avanzando hacia una verdad que prometía ser devastadora. Sabían que al final de ese camino les esperaba una confrontación directa con un mal que había envejecido, pero no había perdido su poder. La cripta de hielo había devuelto los cuerpos, pero el alma de la historia seguía atrapada entre sus muros. La pregunta ya no era qué había pasado, sino por qué había pasado con tanta brutalidad y por qué el secreto se había mantenido durante tanto tiempo. La respuesta estaba ligada a algo más que la política, a algo que el monasterio de la quietud eterna ocultaba y que el capitán Vargas tuvo que erradicar para siempre. El hallazgo fortuito de los geólogos había abierto una caja de Pandora. Habían encontrado a los desaparecidos, habían expuesto la mentira de la avalancha y habían iniciado la búsqueda de justicia. Pero este descubrimiento era apenas la primera pieza de un rompecabezas macabro que nadie estaba preparado para armar. La investigación se bifurcó en dos corrientes paralelas que, aunque distintas en su método, fluían hacia el mismo mar de verdad. Por un lado, la inspectora Elena Murillo dirigía la investigación oficial, un proceso metódico y riguroso, regido por el protocolo, la ciencia forense y la ley. Su equipo trabajaba bajo la presión de los medios y la atenta mirada de sus superiores, conscientes de que cada paso que daban podía desenterrar fantasmas que el país había preferido olvidar. Por otro lado, Javier Rojas se movía por los márgenes, guiado por una mezcla de rigor histórico y una intuición visceral heredada de 3 generaciones de duelo. Su campo de batalla no eran las salas de interrogatorios, sino los archivos polvorientos y la frágil memoria de los vivos. El epicentro de la operación policial se instaló en Cangas de Onís, donde un pabellón deportivo fue requisado y convertido en una morgue temporal. Allí, bajo la luz blanca y fría de los fluorescentes, los patólogos forenses realizaban su labor con una reverencia casi sagrada. Cada cuerpo era un archivo congelado, una cápsula del tiempo que ofrecía pistas invaluables. Se analizaban las fibras de la ropa, el contenido de los bolsillos y, sobre todo, la trayectoria de las balas. La tecnología del siglo XXI se aplicaba a una atrocidad del siglo XX, buscando en el lenguaje de la ciencia las respuestas que los hombres habían silenciado durante 50 años. Mientras la ciencia hablaba en susurros en la morgue,
La figura del coronel Mateo Vargas se alzaba en la comarca como un monolito de la historia oficial. A sus 80 y tantos años, conservaba un porte marcial y una lucidez que intimidaba. En su primera declaración pública tras el hallazgo, se presentó ante las cámaras no como un sospechoso, sino como el último testigo de una tragedia natural. Con voz grave y semblante solemne, lamentó que se reabrieran heridas dolorosas y reafirmó su informe de 1957. Habló de la avalancha como una bestia de nieve y roca, una fuerza apocalíptica que él mismo presenció. Su actuación fue la de un patriarca afligido, un héroe local que compartía el dolor de su comunidad. Javier observó aquella rueda de prensa por televisión en la habitación de su modesto hotel. Cada palabra de Vargas era una daga en la memoria de su abuelo. Veía la impostura en sus ojos, la calculada compasión de un hombre que había construido su leyenda sobre una fosa común. No tenía pruebas, solo la convicción profunda de que aquel hombre no solo había encubierto la masacre, sino que la había orquestado. La carta de condolencia que su familia recibió, con la firma de Vargas al pie, ya no era un documento administrativo, era la rúbrica del verdugo. Esa noche la búsqueda de Javier dejó de ser una misión académica para convertirse en la caza de un monstruo. La primera pieza que hizo temblar el edificio de la mentira de Vargas llegó del Laboratorio de Balística de Madrid. El informe era inequívoco y demoledor. Las balas extraídas de los cuerpos no eran de calibres diversos, como cabría esperar de un enfrentamiento caótico o de un ataque de bandoleros. Todas, sin excepción, eran del calibre 7.57 mm, munición estándar de los fusiles Mauser Coruña, modelo 1943, el arma reglamentaria de la Guardia Civil en la década de los 50. La masacre no había sido un acto aleatorio, sino una operación ejecutada con armamento oficial del Estado. La implicación era tan clara que helaba la sangre. Para la inspectora Murillo, el informe balístico fue el punto de inflexión que transformó una investigación compleja en una de alto riesgo político. Ya no se trataba de encontrar a un asesino, sino de enfrentarse a la posibilidad de que una unidad de las fuerzas del orden del régimen franquista hubiera ejecutado a 47 civiles a sangre fría. El caso escaló de inmediato, atrayendo la atención de los más altos estamentos del Ministerio del Interior. Murillo recibió órdenes claras: proceder con la máxima cautela, pero sin dar un paso atrás. La verdad, por incómoda que fuera, debía salir a la luz. El foco de la investigación se cerró sobre un único punto: la patrulla comandada por el capitán Mateo Vargas. Javier, por su parte, se sumergió en los archivos diocesanos del Obispado de Oviedo, buscando cualquier documento que hubiera sobrevivido al supuesto desastre. Encontró registros contables, correspondencia del prior Anselmo y, lo más importante, un censo detallado de los habitantes del monasterio en enero de 1957. Al cruzar esos 47 nombres con archivos de la represión franquista, emergió un patrón escalofriante. Muchos de los residentes laicos no eran simples empleados, eran intelectuales, maestros y sindicalistas que habían sido depurados por el régimen y que habían encontrado en la quietud eterna un último refugio. El monasterio era una isla de pensamiento libre en un océano de represión. Con el informe balístico en mano y el móvil político tomando forma, la inspectora Murillo ordenó la localización y el interrogatorio de cualquier miembro superviviente de la patrulla de Vargas de 1957. La tarea fue un desafío contra el tiempo y la mortalidad. La mayoría de los guardias habían fallecido. Solo encontraron a 3. Todos octogenarios con la memoria erosionada por la edad o blindada por una lealtad inquebrantable a su antiguo capitán. Sus testimonios eran vagos, casi idénticos, repitiendo como un mantra la historia de la terrorífica avalancha, una versión de los hechos que parecía ensayada y memorizada durante décadas. Sin embargo, en una residencia de ancianos a las afueras de Gijón, encontraron a un cuarto hombre. Un antiguo guardia civil que no formó parte de la patrulla,
pero que estaba de servicio en la comandancia de Cangas cuando ésta partió. Su memoria, aunque fragmentada, conservaba un detalle que le había extrañado durante 50 años. Recordaba que la patrulla de Vargas no solo cargó esquís y provisiones, sino también varias cajas de explosivos. ¿Para qué necesitaría una misión de reconocimiento en la nieve una cantidad tan significativa de dinamita? La pregunta quedó flotando en el aire de la habitación, cargada con el peso de una verdad terrible. La investigación de Javier en los archivos reveló otro dato crucial. Descubrió que el Monasterio de la Quietud Eterna, gracias a su biblioteca de textos prohibidos, mantenía una red clandestina de correspondencia con intelectuales en el exilio. El prior Anselmo no era solo un líder espiritual, era el custodio de un archivo de ideas peligrosas para el régimen. El monasterio no era solo un refugio físico, sino un bastión ideológico. Este descubrimiento reforzaba el móvil de la purga. Alguien en una posición de poder debió de descubrir la naturaleza real de la comunidad y dio la orden de erradicarla por completo sin dejar rastro ni testigos. Armada con estas nuevas piezas, la inspectora Murillo concertó una entrevista oficial con el coronel Mateo Vargas en su imponente casa de campo. El encuentro fue un duelo de voluntades. Vargas, flanqueado por su abogado, se mostró cooperativo pero inflexible. Escuchó con paciencia de granito las preguntas sobre la balística y los explosivos. Su respuesta fue una obra maestra de la manipulación. Sugirió una teoría alternativa: que los maquis, los guerrilleros republicanos que aún resistían en las montañas, hubieran asaltado el monasterio, ejecutado a sus habitantes y que la avalancha, un acto de divina providencia, hubiera sepultado la escena antes de que su patrulla llegara. Era una explicación que desviaba la culpa y se anclaba en la retórica anticomunista de la época. La coartada de Vargas era astuta, ya que recontextualizaba las pruebas dentro de una narrativa plausible para la mentalidad de 1957. Sin embargo, no contaba con los avances de la ciencia geológica. Javier, colaborando con el equipo de geólogos que había hecho el descubrimiento inicial, obtuvo un análisis topográfico detallado de la ladera. Los modelos informáticos demostraron que una avalancha natural de la magnitud descrita por Vargas en su informe era geológicamente imposible. La formación rocosa sobre el monasterio habría canalizado la nieve en otras direcciones. La única forma de provocar tal devastación en ese punto exacto era mediante el uso de explosivos colocados estratégicamente. La ciencia acababa de desmontar la coartada del héroe. La presión sobre Vargas comenzó a aumentar, pero su red de influencia actuaba como un cortafuegos. Su familia, una de las más poderosas de Asturias, inició una campaña mediática, acusando a la investigación de ser una caza de brujas política, un intento de la España revanchista de manchar el honor de un servidor público ejemplar. Editoriales en periódicos conservadores y tertulianos afines defendieron la figura del coronel, sembrando la duda en la opinión pública y ejerciendo una presión inmensa sobre el equipo de Murillo. La batalla por la verdad se libraba ahora tanto en los laboratorios como en los titulares. La inspectora Murillo sintió el peso de esa presión en cada llamada de sus superiores. Le pedían resultados irrefutables, pruebas que fueran más allá de la inferencia científica. Necesitaban una pistola humeante, un testimonio directo o un documento que vinculara a Vargas no solo con el encubrimiento, sino con la orden de ejecutar. Sin eso, llevar a juicio a una leyenda viviente, por muchas pruebas circunstanciales que hubiera, sería una batalla legal y mediática casi imposible de ganar. La investigación corría el riesgo de estancarse en un punto muerto, con la verdad al alcance de la mano, pero legalmente inalcanzable. Mientras tanto, Javier se obsesionó con la figura del prior Anselmo. Había leído sus cartas y escritos y había llegado a conocerlo como un hombre de una inteligencia y una previsión extraordinarias. Un hombre así, razonaba Javier, no se habría enfrentado a la aniquilación de su comunidad sin intentar dejar un legado, un testamento de la verdad para la posteridad.
Sabía que su gente iba a ser masacrada. Tenía que haber dejado algo, un mensaje en una botella arrojado al océano del tiempo. La clave no estaba en los archivos de Oviedo, sino en el propio monasterio. Fue releyendo un libro de contabilidad del monasterio en una sección de notas aparentemente sin importancia, donde encontró la frase que lo cambió todo. Escrita con una caligrafía apretada en el margen de una página, una anotación del prior Anselmo decía: «Dejo constancia de la infamia, preservo la verdad en la cámara fría, a salvo del fuego y del olvido». Javier sintió un escalofrío. El fuego era literal. Probablemente los asesinos quemaron el monasterio antes de provocar la avalancha. El olvido era el tiempo, y la cámara fría solo podía ser la bodega, el único lugar que había sobrevivido, la cripta de hielo. Con una excitación febril, Javier llevó su descubrimiento a la inspectora Murillo. Su teoría era audaz. El prior Anselmo, sabiendo que iban a morir, había escondido una prueba definitiva en algún lugar de la bodega antes de ser ejecutado. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar helado, pero era la única esperanza que les quedaba. Murillo, a pesar de su escepticismo inicial, vio la lógica en el razonamiento del historiador. No tenían nada que perder. Autorizó una última y exhaustiva inspección de la bodega que había sido sellada como escena del crimen. El equipo de criminalística regresó a la montaña. La bodega, ahora vacía de cuerpos, era un espacio silencioso y solemne. El aire seguía siendo gélido, impregnado de la tragedia que había albergado. Esta vez no buscaban restos biológicos, sino anomalías estructurales. Utilizaron la tecnología más avanzada: georradares para sondear el suelo y las paredes, sensores térmicos para detectar diferencias de densidad, martillos de percusión para escuchar el eco de la piedra. Buscaban un hueco, un escondite, un secreto guardado en la roca. Durante 2 días, la búsqueda fue infructuosa. La frustración comenzaba a apoderarse del equipo. La teoría de Javier parecía un último y desesperado acto de fe. Pero al tercer día, mientras examinaban un nicho en la pared del fondo, uno de los técnicos notó algo extraño. Una de las losas de granito que formaban la pared sonaba diferente al resto. No era un sonido macizo, sino un eco sordo, casi imperceptible. Un sonido hueco. Todos los presentes contuvieron la respiración, sintiendo que estaban al borde de un descubrimiento trascendental. Con sumo cuidado, utilizando palancas y cinceles, los técnicos comenzaron a trabajar en la losa. La piedra, encajada a la perfección, se resistió. Parecía sellada no solo con mortero, sino con la voluntad de mantener su secreto a salvo. Minuto a minuto, la tensión en la bodega se hizo casi insoportable. Javier y la inspectora Murillo observaban en silencio, sus esperanzas puestas en lo que pudiera haber detrás de esa simple pieza de granito. Cada golpe del martillo resonaba como el latido de un corazón que volvía a la vida después de medio siglo de silencio. Finalmente, la losa cedió. Detrás, en la oscuridad del hueco, había un pequeño compartimento. Dentro, envuelta en tela encerada para protegerla de la humedad, descansaba una caja metálica, oxidada pero intacta. No era grande, apenas del tamaño de un libro grueso, y estaba sellada con cera de abeja, llevando el anagrama del monasterio grabado en la tapa. Era la cápsula del tiempo del prior Anselmo, el testamento que había confiado al frío y a la oscuridad. El equipo la extrajo con la delicadeza con la que se maneja una reliquia sagrada. El descubrimiento de la caja metálica marcó el final de una etapa de la investigación y el comienzo de la siguiente. La ciencia forense y la investigación histórica los habían llevado hasta ese punto, desmintiendo la versión oficial y acorralando al principal sospechoso. Habían seguido un rastro de migas de pan congeladas a través de 50 años de mentiras y silencio. Ahora en sus manos tenían lo que prometía ser la voz de las víctimas, un relato de primera mano de la atrocidad. La pregunta ya no era si podrían probar lo que ocurrió.
La fachada de respetabilidad del coronel Mateo Vargas, construida con esmero durante 5 décadas, presentaba ahora grietas profundas e irreparables. Cada nueva prueba, desde la balística hasta el análisis geológico, había actuado como un martillo contra su coartada. Su historia de la avalancha, antes una verdad incuestionable, era ahora una ficción insostenible. Se había convertido en un anciano acorralado, protegido únicamente por su influencia y por la lealtad de quienes compartían su secreto. Pero no sabía que la prueba más devastadora de todas acababa de ser rescatada del hielo. Javier sentía que el peso de la historia de su familia estaba a punto de aligerarse. La caja representaba la culminación de su búsqueda, la oportunidad de dar a su abuelo no solo justicia, sino también una voz. Había luchado contra el olvido, contra la apatía y contra una conspiración activa. Había conectado los puntos, seguido su instinto y honrado la inteligencia del prior. Ahora solo quedaba abrir la caja y dejar que la verdad, conservada en el frío, saliera finalmente a la luz para quemar las mentiras del pasado. La inspectora Murillo ordenó que la caja fuera transportada inmediatamente al laboratorio bajo estricta vigilancia. Sabía que su contenido podría ser la clave para resolver definitivamente el caso y llevar a los culpables ante la justicia. La investigación había sido un maratón a través del tiempo, una reconstrucción paciente de un puzzle al que le faltaba la pieza central. Ahora, esa pieza estaba sobre la mesa, esperando ser colocada en su lugar. El silencio de las víctimas estaba a punto de romperse con la fuerza de un trueno. El equipo de investigación se reunió en el laboratorio, un círculo de rostros tensos y expectantes alrededor de la caja metálica. El aire estaba cargado de una solemnidad que trascendía el simple procedimiento policial. Estaban a punto de convertirse en los primeros oyentes de una historia que había sido silenciada por la violencia y enterrada por el poder. La verdad había esperado pacientemente en su santuario de hielo, protegida de los elementos y de los hombres. Su momento de resurgir había llegado. La narrativa oficial, sostenida durante tanto tiempo por el miedo y la costumbre, se desmoronaba. La investigación había demostrado que no fue la montaña la que mató a los habitantes del monasterio, sino los hombres que se escondieron detrás de ella. Habían refutado la mentira, pero ahora necesitaban establecer la verdad en todos sus terribles detalles. ¿Qué contenía exactamente la caja del prior? ¿Sería el diario que detallaba la masacre, nombrando a los verdugos uno por uno? Javier miró la caja y pensó en su abuelo, el carpintero. Imaginó sus últimos momentos, la confusión, el miedo, la traición. Durante 50 años, su muerte había sido atribuida a la mala suerte, a un capricho de la naturaleza. Ahora estaba a punto de ser redefinida como lo que realmente fue, un asesinato. La justicia, por tardía que fuera, parecía por fin posible. El legado del coronel Vargas estaba a punto de ser reescrito, no con la tinta de los informes oficiales, sino con la sangre de sus víctimas. La investigación había llegado a su punto álgido, habían seguido la evidencia física, habían escuchado los ecos del pasado y habían confiado en la intuición. Habían desmontado una mentira de 50 años, pieza por pieza, exponiendo las contradicciones y la imposibilidad de la versión oficial. Ahora, con la caja metálica ante ellos, se preparaban para la revelación final, para escuchar la historia contada por el hombre que la vio suceder. La tensión en la comarca era palpable. La figura de Vargas, antes intocable, era ahora objeto de debate y sospecha. La comunidad estaba dividida entre la lealtad al viejo héroe y la abrumadora evidencia que emergía día tras día. Habían vivido medio siglo con una historia trágica, pero simple. Ahora se enfrentaban a una verdad compleja y monstruosa que implicaba a uno de los suyos. El silencio que había reinado durante tanto tiempo se había roto y el ruido de la verdad era ensordecedor. El trabajo de la inspectora Murillo y Javier Rojas
había arrinconado al antagonista. Vargas ya no podía esconderse tras su leyenda. Las preguntas que ahora enfrentaba no eran sobre el clima o la geología, sino sobre munición, explosivos y una masacre. Su mundo construido sobre cimientos de engaño se tambaleaba. Solo le quedaba una última línea de defensa, la negación. Pero, ¿cómo podría negar el testimonio de un muerto? La reconstrucción de la verdad había sido un proceso arduo y metódico. Cada párrafo de esta nueva historia se había escrito con pruebas científicas y fragmentos de memoria rescatados del olvido. Habían honrado a los muertos investigando sus muertes con una tenacidad que rayaba en la obsesión. Ahora estaban a punto de leer el último capítulo, el que había escrito el propio prior Anselmo en las horas previas a la matanza. El frío había conservado los cuerpos, pero también había guardado una voz que, a través de un objeto modesto, estaba a punto de hablar con una claridad atronadora después de 50 años de silencio forzado. Lo que la caja estaba a punto de revelar no solo resolvería el misterio del monasterio de la quietud eterna, sino que sacudiría los cimientos de toda una comunidad y obligaría a un país a confrontar a los demonios de su pasado. Qué terribles secretos y nombres contenían esas páginas finales. En el silencio estéril del laboratorio de criminalística, el chasquido del metal al ceder fue el primer sonido de una verdad que llevaba 50 años ahogada. El técnico abrió la caja con la precisión de un cirujano, revelando su contenido. Dentro, envuelto en una segunda capa de cuero encerado, no había un solo objeto, sino dos: un diario de tapa dura y un pequeño cilindro metálico que contenía un rollo de película fotográfica. El prior Anselmo no solo había escrito la verdad, sino que también la había fotografiado. El aire en la sala se tornó denso, cargado con el peso de la historia a punto de ser desvelada. Era la prueba trofeo, el testamento final de 47 almas silenciadas. Las páginas del diario, amarillentas, pero perfectamente legibles gracias a la ausencia de humedad, fueron digitalizadas con urgencia. La caligrafía del prior era elegante y firme, incluso en sus últimos días. Las primeras entradas describían la vida en el monasterio, confirmando la teoría de Javier. Era un santuario para familias e intelectuales republicanos que vivían bajo nombres falsos, una comunidad de resistencia pacífica dedicada a preservar el conocimiento prohibido por el régimen. El prior escribía sobre ellos con un profundo afecto, llamándolos la Congregación de la Razón, un rebaño que había jurado proteger no solo de los elementos, sino de la crueldad de los hombres. La narrativa se oscureció abruptamente en las entradas de febrero de 1957. El prior detallaba la llegada de una patrulla de la Guardia Civil, liderada por un joven y carismático capitán Mateo Vargas, bajo el pretexto de una inspección rutinaria por actividades sospechosas. Anselmo describe su creciente inquietud, la forma en que los guardias tomaron posiciones estratégicas y cortaron la única línea telefónica que funcionaba intermitentemente. Notó que no traían provisiones de ayuda para una comunidad aislada por la nieve, sino cajas de munición y equipos que no encajaban en una misión de reconocimiento. Su pluma transmitía la certeza escalofriante de que no eran salvadores, sino verdugos. La última entrada, fechada el día de la masacre, era un relato febril y desgarrador escrito a la luz de una vela en la bodega. El prior describía cómo Vargas los reunió a todos en el patio principal con la falsa promesa de una evacuación. Allí, sin previo aviso, dio la orden de abrir fuego. El diario detallaba el horror, el pánico y la ejecución sistemática de hombres, mujeres y niños. Nombraba a Mateo Vargas no solo como el comandante de la operación, sino como el ejecutor de varias de las víctimas, incluido el abuelo de Javier, el carpintero. El prior, herido, logró arrastrarse hasta la bodega, donde escribió esas últimas palabras mientras oía los pasos de los asesinos en el piso de arriba. El rollo de película revelado con técnicas modernas fue aún más devastador.
Contenía 3 fotografías, tomadas a través de una rendija de la biblioteca por uno de los intelectuales del monasterio. Aunque granuladas, eran inequívocas. La primera mostraba al capitán Vargas dando órdenes a sus hombres. La segunda capturaba el momento espantoso del inicio de los disparos. La tercera, la más condenatoria de todas, era un primer plano del rostro de Vargas, con una pistola en la mano y una expresión de fría determinación, una imagen que destrozaba 50 años de mentiras y borraba cualquier sombra de duda. La tecnología había resucitado a un testigo ocular. Armados con pruebas irrefutables, la inspectora Murillo y Javier Rojas no solicitaron una citación. Fueron directamente a la finca del coronel Vargas. No era una visita de investigación, era la culminación de una cacería. Lo encontraron en su biblioteca, rodeado de libros y recuerdos de una vida de honor fabricado. Su arrogancia inicial se mantuvo intacta mientras escuchaba a Murillo enumerar las pruebas: la balística, el informe geológico, los testimonios de los explosivos. Vargas sonreía con condescendencia, repitiendo que todo era una conspiración para manchar su legado, una farsa orquestada por los enemigos de España. Fue entonces cuando Javier dio un paso al frente. No habló como un historiador, sino como el nieto de un hombre asesinado. Colocó sobre la mesa de caoba una copia ampliada de la tercera fotografía. El rostro del joven capitán Vargas, congelado en el acto de matar, miraba al anciano que se había convertido. Por primera vez en 50 años, la máscara de serenidad del coronel se resquebrajó. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y furia al ver su propio fantasma, un espectro de su pasado que había creído enterrado para siempre bajo un glaciar. El silencio en la habitación se volvió pesado, opresivo. Mi abuelo era carpintero, no era un soldado ni un político. Construía sillas y reparaba techos, dijo Javier, con la voz temblorosa pero firme. Y usted lo mató. Lo sé porque el prior Anselmo lo vio y lo escribió. Abrió una copia del diario y comenzó a leer en voz alta la última entrada, las palabras del prior resonando como un eco de justicia en la lujosa biblioteca. Leyó la descripción de la traición, de los disparos, del olor a pólvora y sangre mezclándose con la nieve. Cada palabra era un martillo que demolía el santuario de mentiras de Vargas. El anciano coronel se levantó de un salto, su rostro contorsionado por una rabia que había mantenido reprimida durante décadas. «¡Eran una plaga!», gritó, y en esa explosión la confesión brotó como un veneno. Eran traidores que conspiraban contra España, ayudaban a los rojos a escapar del país con documentos falsos, identidades nuevas. Ese monasterio era una fábrica de subversión, una herida purulenta en el corazón de la patria. Yo no hice más que cumplir con mi deber. Limpié la herida. Fui un cirujano, no un asesino. Su justificación, gritada con la convicción de un fanático, era la admisión de culpabilidad que Murillo necesitaba. El verdadero motivo, finalmente, quedó al descubierto en toda su crudeza. No fue solo una purga ideológica, fue una operación de contrainsurgencia para desmantelar una red de escape que ponía en ridículo la seguridad del Estado. El monasterio de la Quietud Eterna era la última parada de una ruta clandestina hacia la libertad en Francia. Vargas no solo había matado a 47 personas, había destruido un símbolo de esperanza y resistencia. La avalancha no fue solo un encubrimiento, fue un acto de terrorismo de Estado diseñado para enviar un mensaje: no hay refugio, no hay escape. La naturaleza misma sería un arma del régimen. La detención de Mateo Vargas fue un acto sobrio y anticlimático. El viejo león, despojado de su rugido y de su leyenda, se derrumbó en su sillón, un anciano consumido por el odio que lo había impulsado toda su vida. Mientras los agentes le leían sus derechos, su mirada se cruzó con la de Javier. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un desprecio profundo por el mundo que se había atrevido a juzgarlo. La imagen del héroe local siendo escoltado a un coche patrulla conmocionó a la comarca
y se convirtió en el símbolo de la transición de un país desde un pasado silenciado hacia un futuro de verdad y memoria. El juicio fue un evento mediático nacional que obligó a España a mirarse en el espejo de su propia historia. Los otros dos guardias supervivientes de la patrulla, enfrentados a la evidencia del diario y las fotos, rompieron su pacto de silencio de 50 años. Sus testimonios, llenos de miedo y remordimiento senil, corroboraron cada detalle del relato del prior Anselmo. Describieron cómo Vargas los obligó a participar bajo amenaza de ser acusados de traición y cómo colocaron los explosivos para borrar su crimen del mapa. La verdad, antes un susurro, se convirtió en un clamor ensordecedor en la sala del tribunal. El veredicto fue unánime, culpable de 47 cargos de asesinato, crímenes contra la humanidad y obstrucción a la justicia. Mateo Vargas, sin embargo, nunca pisó una celda. Dada su avanzada edad y frágil salud, el juez dictaminó que cumpliera su cadena perpetua bajo arresto domiciliario en su finca. Murió 3 meses después del veredicto, en su propia cama, rodeado del lujo que había construido sobre los huesos de sus víctimas. Para algunos fue una justicia incompleta, pero para Javier y las familias, la condena legal y, sobre todo, la condena de la historia era suficiente. La verdad había sido establecida para siempre. Con la verdad revelada, la comunidad de la comarca inició un doloroso, pero necesario, proceso de sanación. La figura de Vargas fue extirpada de la memoria colectiva como un tumor maligno. Las calles que llevaban su nombre fueron rebautizadas y las placas conmemorativas en su honor fueron retiradas. En su lugar, el foco se desplazó hacia las víctimas, que durante medio siglo habían sido meras notas a pie de página en una historia de desastre natural. Ahora, sus nombres y sus historias personales fueron recuperados del olvido, devolviéndoles la dignidad que les fue arrebatada. Se erigió un monumento en la ladera de la montaña, no lejos de donde una vez estuvo el monasterio. No era una estructura grandiosa, sino una simple pared de piedra local con una placa de bronce. En ella estaban inscritos los 47 nombres, desde el prior Anselmo hasta el niño más pequeño de la comunidad. Debajo de los nombres, una sola frase: la verdad, como el glaciar, siempre encuentra el camino hacia la luz. El lugar se convirtió en un sitio de peregrinación, un espacio para el recuerdo y la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la resiliencia de la memoria. Javier Rojas asistió a la inauguración del memorial con su padre, ya anciano. Era la primera vez que el hijo del carpintero regresaba a aquellas montañas desde su infancia. Juntos se pararon frente al nombre de su abuelo y padre. No hubo lágrimas, solo un silencio profundo y compartido, el final de un duelo que se había extendido a lo largo de 3 generaciones. El vacío que la falta de una tumba había dejado en su familia fue finalmente llenado, no con tierra, sino con la solidez de la verdad reconocida. La herida, por fin, podía empezar a cicatrizar. La historia del monasterio de la Quietud Eterna se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Historia y Criminología de todo el mundo. Un ejemplo de cómo la perseverancia de un individuo, combinada con los avances de la ciencia, podía desentrañar una conspiración de Estado medio siglo después. El diario del prior Anselmo fue publicado y se convirtió en un éxito de ventas, su voz tranquila y lúcida sirviendo como un poderoso testimonio contra la tiranía. La masacre, diseñada para ser un acto de olvido absoluto, se transformó en un símbolo imperecedero de la memoria histórica. Para Javier, la vida volvió a una nueva normalidad. Regresó a su trabajo como historiador, pero algo en él había cambiado para siempre. Ya no veía la historia como una disciplina académica abstracta, sino como una fuerza viva que respiraba en las historias no contadas de la gente común. Su búsqueda personal se había convertido en una misión universal: dar voz a los silenciados, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado.
Había aprendido que la justicia no siempre es inmediata, pero su búsqueda es lo que nos define como seres humanos. El retroceso del glaciar, inicialmente un síntoma de una crisis climática, se había convertido en una metáfora de la propia historia. Al derretirse las capas de hielo y olvido, lo que quedó expuesto no fue solo una escena del crimen, sino una lección fundamental. Demostró que ninguna mentira, por muy bien construida o poderosamente defendida que esté, puede resistir el lento pero inexorable avance del tiempo y la verdad. La montaña, que fue utilizada como cómplice para ocultar un crimen, se convirtió finalmente en el principal testigo de la acusación. La paz regresó a los picos de Asturias, pero era una paz diferente, más profunda. Ya no era la paz del silencio y el olvido, sino la paz que proviene de la aceptación de un pasado doloroso. Las leyendas que los abuelos contaban a los niños cambiaron. Ya no hablaban de una montaña furiosa que se tragó un monasterio, sino de 47 almas valientes que fueron preservadas por el hielo hasta que el mundo estuvo listo para escuchar su historia y honrar su sacrificio. El terror fue reemplazado por el recuerdo y el respeto. Javier visitó el memorial una última vez, solo, en un día de otoño. El aire era frío y puro, y el silencio de la montaña ya no se sentía opresivo, sino sereno. Colocó una pequeña flor silvestre al pie de la placa, y por primera vez sintió que el círculo se había cerrado por completo. La deuda con su abuelo estaba saldada. La historia de su familia ya no era una de pérdida y misterio, sino una de resiliencia, lucha y, finalmente, de justicia. Se dio la vuelta y comenzó a bajar la montaña, dejando atrás a los fantasmas, ahora en paz. La verdad sobre el monasterio de la quietud eterna había sido revelada. El culpable había sido desenmascarado y condenado. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Y para Javier Rojas, el historiador que se convirtió en detective por amor a su familia, la conclusión fue una lección agridulce pero poderosa. Comprendió que el pasado nunca está realmente muerto, simplemente espera pacientemente, congelado en el tiempo, a que alguien tenga el coraje de descongelarlo y obligar al presente a escuchar su voz. El ritmo de la investigación, que había sido frenético y urgente, se disolvió en la calma reflexiva de la resolución. El choque del clímax dio paso a la catarsis, y la catarsis a un sentimiento de cierre emocional que se extendió desde la familia de Javier hasta toda la comunidad. La verdad no había traído alegría, pues las vidas perdidas no podían ser recuperadas, pero sí había traído un profundo alivio, la sensación de que las cuentas con la historia, por fin, habían sido saldadas. El silencio helado de la montaña había sido reemplazado por una verdad duradera. La condena de Vargas y la reivindicación de las víctimas no solo resolvieron un caso, redefinieron el legado de una era, demostraron que la impunidad no es eterna y que los pilares de una comunidad construidos sobre cimientos de sangre y engaño están destinados a derrumbarse. El caso se convirtió en un recordatorio de que la justicia a veces requiere generaciones, pero que la obligación de buscarla nunca prescribe. La memoria de los 47 de la quietud eterna se convirtió en un faro para otras verdades aún enterradas. El impacto emocional del desenlace fue profundo. Para las familias, significó poder llorar adecuadamente a sus seres queridos, no como víctimas anónimas de la naturaleza, sino como individuos con nombres, historias y una causa. Para la nación, fue un paso más en la larga y difícil reconciliación con los capítulos más oscuros de su pasado. La resolución no fue un final feliz, sino un final justo, que es a menudo lo máximo a lo que se puede aspirar cuando se desentierran atrocidades. La conclusión de esta larga búsqueda trajo consigo una sensación de orden restaurado. El caos de la mentira fue reemplazado por la claridad de la verdad. El antagonista, que había vivido como un héroe, murió como un monstruo convicto.
El protagonista, que comenzó su viaje con una herida personal, lo terminó con una comprensión universal de la importancia de la memoria. La narrativa se cerró sin dejar cabos sueltos, ofreciendo una resolución completa y satisfactoria a un misterio que abarcó medio siglo. La historia del monasterio es, en última instancia, una meditación sobre el tiempo que oculta, el tiempo que preserva y el tiempo que finalmente juzga. Mateo Vargas creyó que 50 años de silencio le habían garantizado la victoria sobre la historia, pero se equivocó, porque la verdad no opera según el calendario de los hombres. Puede permanecer latente bajo capas de hielo, miedo u olvido, pero nunca desaparece. Inevitablemente, cuando las condiciones son las adecuadas, emerge con una fuerza irrefutable para reclamar su lugar. El diario del prior Anselmo se exhibe ahora en un museo, sus páginas protegidas tras un cristal. Los visitantes leen en silencio su testimonio, un puente directo a través de las décadas. Su voz, que Vargas intentó extinguir para siempre, es ahora más poderosa que nunca. Habla no solo de la tragedia que vivió, sino de una fe inquebrantable en que algún día alguien encontraría sus palabras y las usaría como un arma contra el olvido. Su confianza en el futuro fue su último acto de resistencia. La resolución del caso del Monasterio de la Quietud Eterna no fue solo el final de una investigación, fue el cumplimiento de una promesa. La promesa implícita en la nota del prior de que la verdad sería preservada. La promesa de Javier a su padre de que encontraría respuestas, y la promesa de la sociedad a sí misma de que no permitirá que sus muertos permanezcan en la oscuridad. La justicia, en su forma más pura, es el acto de recordar correctamente. En el gran tapiz de la historia, la saga del monasterio es un hilo brillante que demuestra la interconexión entre el pasado y el presente. La decisión de un geólogo de investigar un destello metálico, la obsesión de un nieto por honrar a su abuelo y la previsión de un monje que se enfrentó a la muerte con una pluma en la mano, todos estos actos se entrelazaron a través del tiempo para desmantelar una mentira monumental. Cada uno fue una pieza esencial en el puzzle de la justicia. El cierre emocional no solo fue para los vivos, de una manera poética también lo fue para los muertos. Al ser reconocidos y honrados, los 47 del Monasterio de la Quietud Eterna dejaron de ser fantasmas de una tragedia para convertirse en ancestros de una verdad recuperada. Su silencio, que una vez fue un símbolo de su victimización, se transformó en un poderoso testimonio de su resistencia final. Su historia, finalmente contada, les concedió la inmortalidad que sus asesinos intentaron negarles. Así concluye la historia del silencio helado, un relato que comenzó con una desaparición masiva y una mentira oficial, y terminó con una revelación catártica y una justicia restaurada. Nos enseña que las montañas pueden guardar secretos, que el hielo puede preservar la evidencia y que los hombres pueden construir imperios sobre el engaño. Pero también nos enseña que no hay montaña lo suficientemente alta, ni hielo lo suficientemente grueso, ni mentira lo suficientemente antigua como para enterrar la verdad para siempre. Al final, la verdad siempre aflora.